Esa mañana desperté con el peso de una verdad que llevaba semanas royéndome por dentro. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando abrí los ojos y supe que hoy todo cambiaría. Hoy era el día en que mi vida tomaría un rumbo completamente diferente. Me levanté de la cama vacía. Esa cama donde él ya no dormía desde hacía 3 semanas porque supuestamente estaba en viaje de negocios. Un viaje de negocios. Qué conveniente sonaba esa mentira cada vez que la repetía. Me vestí con calma, eligiendo cada prenda con cuidado, como si me preparara para una batalla, porque eso era exactamente lo que iba a hacer. Mi nombre es Sofía y durante 10 años fui la esposa perfecta, la que sonreía en las cenas familiares, la que mantenía la casa impecable, la que nunca cuestionaba nada, la invisible, la que todos veían pero nadie realmente miraba. Durante una década construí mi vida alrededor de un hombre que juraba amarme, que prometió estar conmigo en las buenas y en las malas. Qué ingenua fui al creer en esas palabras pronunciadas frente a un altar hace tanto tiempo. Me serví el café mientras revisaba por última vez los documentos que había estado preparando durante semanas. Cada papel era una pieza del rompecabezas, cada firma era un paso más hacia mi libertad. Porque sí, lo sabía todo. Sabía de Valentina, su supuesta asistente. Sabía de las cenas románticas que compartían mientras yo esperaba en casa sus llamadas apresuradas. Sabía de los hoteles de lujo que reservaba con mi dinero, con el dinero que yo había heredado de mis padres y que ingenuamente puse a nombre de ambos cuando nos casamos. La primera vez que sospeché algo fue hace 2 meses. Fue algo pequeño, insignificante para cualquiera. Un recibo de un restaurante al que nunca habíamos ido juntos cayó de su bolsillo mientras lavaba su ropa. Un restaurante exclusivo en el otro lado de la ciudad. Cuando le pregunté, me miró con esos ojos que alguna vez me hicieron sentir amada y me dijo que había sido una cena de negocios con clientes importantes. Le creí porque quería creerle, porque después de 10 años juntos, una parte de mí aún se aferraba a la ilusión de que nuestro matrimonio era real. Pero las sospechas son como semillas y una vez plantadas crecen sin control. Comencé a notar más cosas. Las llamadas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, los mensajes que borraba de inmediato, las noches que llegaba tarde oliendo a un perfume que no era el mío, y lo peor de todo, la manera en que ya no me miraba. Es extraño cómo puedes compartir la vida con alguien y de pronto convertirte en un fantasma en tu propia casa. Contraté a un investigador privado hace 5 semanas, un hombre discreto de mediana edad que me prometió la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Y vaya que cumplió su promesa. Las fotografías llegaron a mi correo electrónico una semana después. Ahí estaba él, mi esposo, el hombre con quien compartí una década de mi vida, besando apasionadamente a una mujer mucho más joven frente a un apartamento que yo no conocía. Había más fotos, tantas que tuve que detenerme varias veces para respirar mientras las revisaba. Ellos entrando juntos a restaurantes, ellos caminando de la mano por el parque. Ellos saliendo de hoteles con esa expresión de felicidad que alguna vez creí que era exclusiva nuestra. Pero lo que realmente me destrozó fue una foto en particular. Era de ellos dos en una joyería. El investigador había logrado captar el momento exacto en que él le colocaba un anillo en el dedo. Un anillo que reconocí de inmediato porque era idéntico al que me había prometido comprarme para nuestro 10º aniversario, pero que nunca llegó porque, según él, los negocios no iban bien. Los negocios no iban bien. Otra mentira en una cadena interminable de engaños. Esa noche lloré como no había llorado en años. Lloré por la mujer que fui, por los años perdidos, por la confianza traicionada, pero sobre todo lloré por la tonta que había sido al no ver las señales antes. Al día siguiente desperté diferente. El dolor seguía ahí, punzante y constante, pero había sido reemplazado por algo más fuerte, la determinación. No iba a ser la víctima de esta historia. No iba a quedarme sentada lamentándome, mientras él vivía feliz con su amante gastando mi dinero. Así que comencé a planear. Llamé a mi abogada, una mujer brillante que había sido amiga de mi madre. Le mostré todas las pruebas, cada fotografía, cada recibo que había logrado recopilar. Ella me miró con una mezcla de compasión y admiración cuando le dije lo que quería hacer. No quería un divorcio simple, quería justicia. Quería que él sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Resulta que la herencia de mis padres, esa fortuna considerable que incluía propiedades, inversiones y cuentas bancarias, estaba técnicamente a nombre de ambos,
gracias a las leyes matrimoniales. Pero mi abogada encontró una cláusula que mis padres habían incluido sabiamente en su testamento. Una cláusula que establecía que en caso de infidelidad comprobada, los bienes retornarían únicamente a mí. Mis padres nunca confiaron completamente en él. Ahora entendía por qué. Durante las siguientes semanas trabajé en silencio. Seguí sonriendo cuando él llamaba desde su supuesto viaje de negocios. Seguí fingiendo que le creía cuando me decía que me extrañaba. Seguí siendo la Sofía invisible que todos esperaban que fuera. Pero por dentro estaba construyendo una trampa perfecta. Mi abogada preparó todos los documentos necesarios. Contactamos al banco y pusimos en marcha el proceso legal para congelar todas las cuentas conjuntas en el momento preciso. Hablamos con el administrador de las propiedades para cambiar las cerraduras. Cada pieza se colocaba cuidadosamente en su lugar. El investigador privado continuó su trabajo y descubrió algo que hizo que todo cobrara aún más sentido. Valentina no era solo su amante. Era su cómplice en un plan mucho más elaborado. Habían estado desviando dinero de nuestras cuentas hacia inversiones fraudulentas a nombre de empresas fantasma. Estaban literalmente robándome mientras yo dormía bajo el mismo techo. La cantidad era asombrosa. Cientos de miles que habían desaparecido gradualmente durante los últimos 2 años. Dinero que él justificaba como inversiones en su negocio, que supuestamente no estaba yendo bien. Todo era mentira. Todo había sido un plan para quedarse con mi fortuna mientras me dejaba sin nada. Pero cometieron un error. Dejaron un rastro. Y ese rastro era exactamente lo que necesitaba para hundirlos. Esta mañana, cuando desperté, supe que había llegado el momento. Él regresaría hoy de su falso viaje de negocios. Pero yo tenía otros planes, porque gracias al investigador sabía exactamente dónde estaba. Sabía que en este preciso momento estaba desayunando con Valentina en el apartamento que habían rentado con mi dinero. Un apartamento en un edificio moderno al otro lado de la ciudad donde creían que nadie los encontraría. Me puse mi mejor vestido. Me maquillé con cuidado. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente a la que había sido hace 2 meses. Esta mujer tenía fuego en los ojos. Esta mujer no iba a permitir que la pisotearan más. Tomé mi bolso, verifiqué que tuviera mi teléfono y las copias de todos los documentos legales y salí de esa casa que ya no sentía como mi hogar. El camino hacia el apartamento se me hizo eterno. Cada semáforo, cada calle, cada giro me acercaba más al momento que había estado planeando durante semanas. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes en el volante. No había marcha atrás. Cuando llegué al edificio, estacioné mi auto frente a la entrada. Respiré profundo 3 veces. Este era el momento. Subí en el ascensor hasta el piso 12. Cada segundo que pasaba, sentía cómo la adrenalina recorría mis venas. Cuando las puertas se abrieron, caminé por el pasillo hasta encontrar la puerta del apartamento. Toqué el timbre y esperé. Los pasos se escucharon del otro lado. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Valentina, más joven que yo, más arreglada, con esa sonrisa que se borró de inmediato cuando me vio. Sus ojos se abrieron de sorpresa y terror. Antes de que pudiera cerrar la puerta, la empujé suavemente y entré. El apartamento era tal como lo había visto en las fotografías del investigador, pero estar ahí en persona le daba una dimensión completamente diferente a la traición. Cada detalle gritaba la mentira que había sido mi vida. Los muebles elegantes comprados probablemente con mi dinero. Las fotografías de ellos dos sonriendo colocadas en cada rincón como si fueran una pareja legítima. El aroma a café recién hecho, mezclado con ese perfume que había olido tantas veces en la ropa de mi esposo. Valentina retrocedió torpemente tropezando con sus propios pies mientras yo avanzaba con pasos firmes. Llevaba puesta una bata de seda cara y su cabello caía perfectamente sobre sus hombros. Se veía como alguien que acababa de despertar en una mañana perfecta, sin saber que estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. No sabía qué hacer con las manos que movía nerviosamente, buscando algo a qué aferrarse. Su boca se abría y cerraba, sin emitir sonido como un pez fuera del agua. Vi el pánico apoderarse de sus ojos cuando comprendió que su mundo secreto acababa de ser invadido. Entonces lo escuché, esa voz que había conocido durante 10 años, preguntando desde algún lugar del apartamento quién había llegado. Esa voz que me había susurrado palabras de amor, que me había prometido lealtad eterna, que ahora preguntaba con la confianza de alguien que no tiene idea de que su mundo está por colapsar. Apareció desde lo que supuse era el dormitorio vestido solo con unos pantalones de pijama.
Su cabello estaba despeinado y tenía esa expresión relajada de quien acaba de despertar junto a la persona que ama. Cuando me vio, todo su cuerpo se paralizó. El color desapareció de su rostro en segundos. Sus ojos se abrieron tanto que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Su boca formó mi nombre, pero no salió ningún sonido. Era como si estuviera viendo un fantasma. Y en cierto modo lo era. Era el fantasma de la esposa que había dado por sentada durante tanto tiempo. Sofía. Finalmente logró pronunciar mi nombre, pero su voz sonaba estrangulada. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste? Las preguntas salían atropelladas mientras su cerebro intentaba procesar lo imposible. Yo simplemente lo miré sin decir nada todavía. Quería que este momento durara. Quería que sintiera la misma confusión y traición que yo había sentido. Me moví lentamente por el apartamento, observando cada detalle con calma, mientras ellos me seguían con la mirada sin atreverse a moverse. Había una mesa preparada para el desayuno. 2 platos, 2 tazas de café, jugo de naranja recién exprimido, una escena doméstica perfecta, una vida paralela construida sobre la base de mis lágrimas y mi ignorancia. Tomé una de las tazas y bebí un sorbo del café. Estaba delicioso, seguramente de esos granos caros que él decía que no podíamos permitirnos en casa. La ironía me hizo sonreír, y esa sonrisa pareció aterrorizarlos aún más que cualquier grito hubiera podido hacer. Sofía, tienes que escucharme. Comenzó a decir acercándose con las manos extendidas en un gesto de súplica. Esto no es lo que piensas. Puedo explicarlo todo. Es complicado, pero no es lo que parece. Las palabras salían de su boca en un torrente desesperado de mentiras y excusas. Cada frase era más patética que la anterior. Me reí, una risa fría y amarga que resonó en el apartamento silencioso. Ellos se miraron entre sí, claramente confundidos por mi reacción. Esperaban lágrimas, gritos, súplicas tal vez. Pero no esto, no esta calma helada que emanaba de cada poro de mi piel. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije finalmente, rompiendo mi silencio. Mi voz sonaba tranquila, casi conversacional. No es que me hayas engañado. Las personas cometen errores. Las personas se enamoran de otros. Eso pasa. Lo verdaderamente triste es que me subestimaste tanto que pensaste que nunca lo descubriría. Él abrió la boca para responder, pero lo detuve con un gesto de mi mano. No he terminado. Continué caminando ahora hacia donde estaban las fotografías de ellos. Tomé una en mis manos. Era de un viaje a la playa, ambos bronceados y sonrientes con el mar de fondo. Otro viaje de negocios, seguramente. Pensaste que era tan tonta, tan ciega, tan insignificante, que podías construir toda esta vida a mis espaldas, usando mi dinero sin que yo me diera cuenta. Valentina encontró su voz finalmente. Era más aguda de lo que había imaginado. Él me dijo que estaban separados, que tú sabías de nosotros, que era solo cuestión de tiempo para el divorcio. Yo no sabía qué. Su voz se quebró cuando vio la expresión de incredulidad en mi rostro. Otra mentira. Por supuesto que le había mentido a ella también. Era lo que los mentirosos hacían mejor. Tejían redes de engaños tan complicadas que al final ni ellos mismos recordaban que era verdad. Me volví hacia él y en ese momento vi algo que nunca había visto antes. Miedo real. No el miedo superficial de ser descubierto, sino un terror profundo de las consecuencias. Y tenía razones para estar aterrado. Saqué mi teléfono del bolso con calma deliberada. Ambos me observaron como si fuera una granada a punto de explotar. Marqué un número y esperé mientras sonaba. Buenos días, dije cuando respondieron del otro lado. Soy Sofía Mendoza. Sí confirmo que proceda con todo lo discutido. Código de autorización 7492. Perfecto. Gracias. Y colgué. ¿Qué fue eso? Su voz ahora temblaba abiertamente. ¿Qué acabas de hacer? Sofía, ¿qué hiciste? Hice lo que debía hacer hace mucho tiempo. Respondí guardando mi teléfono. Proteger lo que es mío. Él se abalanzó hacia mí tomándome de los brazos. Sus dedos se clavaban en mi piel con desesperación. ¿Qué hiciste? Gritó, perdiendo completamente la compostura. Necesito que me digas exactamente qué hiciste ahora mismo. Lo aparté de mí con más fuerza de la que creía poseer. No me vuelvas a tocar. Mi voz era hielo puro. Perdiste ese derecho. Ahora escúchame bien porque solo lo diré una vez. Acabo de autorizar el congelamiento de todas nuestras cuentas bancarias, todas las tarjetas de crédito, todas las inversiones. Todo lo que compartíamos está ahora bloqueado. El color ya había abandonado su rostro, pero en ese momento pareció palidecer aún más si eso era posible. No puedes hacer eso, susurró. Es dinero de ambos. Tienes que consultarlo conmigo. No puedes simplemente.
Oh, pero sí puedo. Lo interrumpí. Y lo hice. Verás, mientras tú estabas aquí construyendo tu pequeño nido de amor, yo estuve trabajando con abogados y banqueros. Resultó que la herencia de mis padres tenía ciertas protecciones legales que nunca te mencioné. Cláusulas que se activan en caso de infidelidad comprobada. Y vaya que tengo pruebas. Saqué mi teléfono nuevamente y les mostré algunas de las fotografías que el investigador había tomado. Había docenas de ellas, en restaurantes, en hoteles, entrando y saliendo de este mismo apartamento, besándose, abrazándose, viviendo la vida que él me había robado. Valentina se dejó caer en el sofá, con las manos cubriendo su rostro. Comenzó a sollozar, pero sus lágrimas no me conmovieron ni un poco. Él, en cambio, parecía estar calculando sus opciones. Vi sus ojos moverse rápidamente, como si buscara una salida de esta situación. Pero no había salida y ambos lo sabíamos. Pero eso no es todo. Continué, y ahora mi voz tenía un tono de satisfacción que no pude ocultar. El investigador que contraté descubrió algo muy interesante. Aparentemente, han estado desviando fondos de nuestras cuentas hacia inversiones fraudulentas, empresas que no existen, negocios fantasma. En términos simples, estaban robándome. Su cara pasó del pánico al terror absoluto. Sofía, yo puedo explicar. No es lo que piensas. Las inversiones eran legítimas, iba a decirte. Solo necesitaba más tiempo. Necesitaba que funcionaran antes de... Suficiente. Mi voz cortó sus balbuceos. Ya no quiero escuchar más mentiras. Saqué una carpeta de mi bolso y la arrojé sobre la mesa del desayuno. Los papeles se desparramaron mostrando estados de cuenta, transferencias bancarias, documentos legales. Tengo todo documentado. Cada transferencia, cada movimiento sospechoso, cada centavo que robaste. Y todo está ahora en manos de mi abogada y del fiscal. Fiscal. Repitió la palabra como si no pudiera comprenderla. ¿Qué fiscal? ¿Por qué un fiscal? Porque lo que hiciste no es solo infidelidad. Respondí. Es fraude. Es robo. Es un delito federal. Y vas a pagar por ello. Valentina se puso de pie de golpe. Yo no sabía nada de eso, gritó señalándolo. Él me dijo que era su dinero, que estaba invirtiendo en negocios. Yo solo lo ayudé con algunos papeles. No sabía que estaba robando. Por favor, tiene que creerme. La miré y por primera vez sentí algo parecido a la lástima. Era joven e ingenua. Probablemente él le había llenado la cabeza de promesas y sueños, igual que lo había hecho conmigo años atrás. Pero mi compasión tenía límites. Eso tendrás que explicárselo a las autoridades, respondí, porque vienen en camino. Ah, sí, olvidé mencionar eso. Llamé también a la policía antes de venir. Deberían estar llegando en cualquier momento. Como si hubiera convocado la escena con mis palabras, el timbre del apartamento sonó en ese momento seguido de fuertes golpes en la puerta. Policía. Abran la puerta. La voz autoritaria resonó desde el pasillo. El mundo de ambos se derrumbó en ese instante. Lo vi en sus caras, en la manera en que se miraron con desesperación buscando alguna solución que no existía. Los golpes en la puerta se hicieron más insistentes y junto con ellos el peso de la realidad cayó sobre ellos como una losa de concreto. Mi esposo corrió hacia la puerta, pero se detuvo a medio camino sin saber qué hacer. Sus manos temblaban visiblemente. Valentina seguía en el sofá ahora llorando abiertamente, con su maquillaje corriendo por sus mejillas. La escena hubiera sido casi cómica si no fuera tan devastadoramente real. Yo caminé con calma hacia la puerta y la abrí. 2 oficiales uniformados entraron seguidos de un detective de traje oscuro que me reconoció inmediatamente. Señora Mendoza, saludó con un gesto de cabeza. Recibimos su llamada. ¿Es este el lugar? Es aquí. Confirmé haciéndome a un lado para que pudieran ver claramente a la pareja que había estado viviendo su mentira. Los oficiales se movieron con eficiencia profesional. Uno de ellos le pidió a mi esposo que se identificara mientras el otro hacía lo mismo con Valentina. El detective sacó una grabadora digital de su bolsillo y comenzó a tomar nota de la escena. Tengo entendido que hay evidencia de fraude bancario, dijo el detective mirándome. Saqué otra copia de los documentos que había preparado y se los entregué. Él los revisó brevemente sus cejas, alzándose conforme leía. Esto es bastante grave, murmuró. Vamos a necesitar que todos vengan a la estación para declarar. Mi esposo finalmente encontró su voz, aunque sonaba muy diferente a la que yo conocía. Era aguda y desesperada. Esto es un malentendido. Soy su esposo. Ella no puede hacer esto. No puede simplemente llamar a la policía sin hablar conmigo primero. Esto es una locura. Ella está actuando emocionalmente. No está pensando con claridad.
El detective lo miró con una expresión que había visto en miles de casos similares, mezcla de aburrimiento y disgusto profesional. Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en una corte de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, el Estado le proveerá uno. Entiende estos derechos. Mientras el oficial le leía sus derechos a mi esposo y a Valentina, yo me quedé mirando el apartamento por última vez. Este lugar que representaba la destrucción de mi matrimonio y también, paradójicamente, mi liberación. Cada objeto aquí había sido comprado con mis sueños rotos. Pero ahora esos sueños rotos se estaban convirtiendo en algo más fuerte. Señora Mendoza, el detective me sacó de mis pensamientos. Vamos a necesitar que nos acompañe también para tomar su declaración formal. Por supuesto, respondí recogiendo mi bolso. Estoy lista. Salimos del apartamento en una procesión extraña. Los oficiales guiaban a mi esposo y a Valentina, quien seguía llorando. El detective caminaba a mi lado, haciendo preguntas ocasionales sobre los documentos que le había entregado. Mientras bajábamos en el ascensor, podía sentir los ojos de mi esposo clavados en mi espalda. Sofía. Su voz rompió el silencio del ascensor. Por favor, tenemos que hablar. Podemos solucionar esto. 10 años juntos tienen que significar algo. No puedes tirar todo a la basura así. Me volví para mirarlo, realmente mirarlo por primera vez en meses. Vi al hombre con quien me había casado, pero también vi al extraño en quien se había convertido. El que había elegido traicionarme de la manera más cruel posible. Tienes razón. Respondí con voz tranquila. 10 años significan algo. Significan 10 años de mi vida que desperdicié confiando en ti. 10 años construyendo un futuro que resulta que nunca existió. 10 años siendo invisible mientras tú planeabas cómo robarme todo. Eso es lo que significan. Él abrió la boca para responder, pero las puertas del ascensor se abrieron y los oficiales lo empujaron suavemente hacia adelante. La estación de policía era exactamente como en las películas. Fría, impersonal, con olor a café viejo y papeles viejos. Me sentaron en una sala de interrogatorios, aunque técnicamente yo era la víctima, no la sospechosa. Un oficial joven me ofreció agua que acepté agradecida. Mis manos temblaban ligeramente ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar mi cuerpo. El detective entró con una laptop y varios archivos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Las transferencias bancarias, las fotografías del investigador privado, los documentos de las empresas fantasma, los contratos de arrendamiento del apartamento. Cada pieza de evidencia pintaba un cuadro claro de fraude premeditado y sistemático. Me preguntó sobre mi matrimonio. ¿Cuándo comencé a sospechar? ¿Por qué esperé tanto tiempo antes de actuar? Respondí cada pregunta con honestidad, sintiendo cómo con cada palabra me alejaba más de la mujer que había sido. Señora Mendoza, dijo finalmente cerrando su laptop, tiene usted un caso muy sólido. Con toda esta evidencia y los testimonios que tomaremos, es muy probable que esto termine en cargos criminales. ¿Está preparada para eso? Las cortes. Los medios sí se enteran. Todo el proceso puede ser largo y doloroso. Lo estoy. Respondí sin vacilación. Ya tomé la decisión. No hay vuelta atrás. Él asintió con algo parecido al respeto en sus ojos. He visto muchos casos de este tipo, y déjeme decirle que no todos tienen la fortaleza que usted está mostrando. La mayoría de las víctimas se retractan por miedo o por falsa esperanza de que las cosas pueden arreglarse. Me alegra ver que usted no es una de esas personas. Salí de la estación de policía entrada la noche. El sol se había ocultado hacía horas y la ciudad brillaba con sus luces nocturnas. Me senté en mi auto en el estacionamiento sin encenderlo todavía. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido. En un solo día había destruido el mundo de mi esposo, había expuesto su traición y había iniciado un proceso legal que probablemente lo llevaría a prisión. Debería sentirme victoriosa. Debería sentir satisfacción. Pero lo que sentía era un vacío profundo mezclado con un alivio agridulce. Mi teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. Era mi abogada. Sofía. Su voz sonaba emocionada. Todo salió perfecto. Los bancos confirmaron el congelamiento de cuentas. Las propiedades están siendo transferidas exclusivamente a tu nombre, como establece la cláusula del testamento de tus padres. Y con las evidencias de fraude que presentaste, hay 0 posibilidad de que él pueda reclamar nada. Lo perdió todo. Gracias, logré decir, aunque mi voz sonaba lejana incluso para mí misma. Gracias por todo. Hay algo más, continuó ella. El apartamento donde los encontraste.
El contrato de arrendamiento está a nombre de él. Lo pagaba con fondos de una de las cuentas conjuntas. Eso significa que técnicamente tú eres quien ha estado pagando por ese lugar todo este tiempo. Pensé que querrías saberlo. Cerré los ojos sintiendo una nueva ola de traición. Había estado pagando literalmente por el nido de amor donde mi esposo me engañaba. La ironía era casi demasiado para procesarla. Finalmente encendí el motor y conduje de regreso a la que había sido nuestra casa. Cuando llegué, me detuve frente a ella viéndola con ojos nuevos. Esta casa que había sido mi hogar durante años ahora parecía diferente. Cada habitación contenía recuerdos que ya no podía distinguir entre reales e imaginarios. ¿Cuántas de nuestras sonrisas habían sido genuinas? ¿Cuántas de sus palabras de amor habían sido verdad? ¿Cuánto de lo que creí que era mi vida había sido solo una elaborada mentira? Entré y el silencio me envolvió. La casa vacía sin él se sentía más tranquila, como si por fin pudiera respirar sin el peso de sus mentiras llenando el aire. Fui a nuestro dormitorio y comencé a empacar sus cosas metódicamente. Cada prenda, cada objeto, cada rastro de su presencia lo metí en cajas, no con rabia sino con una calma clínica. Esta era mi casa ahora, y no había lugar para fantasmas del pasado. Mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudé antes de responder, pero finalmente lo hice. Sofía. Era su voz. ¿Cómo conseguiste llamar? Los oficiales me dejaron hacer una llamada. Escúchame, por favor. Esto es una locura. Yo te amo. Siempre te he amado. Lo de Valentina fue un error. Estaba confundido. Pasaba por una crisis. Pero te amo a ti. Eres mi esposa. Por favor, retira los cargos. Podemos ir a terapia. Podemos solucionar esto. Por favor, no destruyas todo lo que construimos juntos. Escuché sus palabras, las mismas excusas patéticas que había escuchado tantas veces antes en otras historias. Las súplicas de un hombre que no lamentaba lo que había hecho, sino el hecho de haber sido descubierto. No destruí nada. Respondí con voz firme. Tú lo hiciste. Tú destruiste nuestro matrimonio. Tú robaste mi dinero. Tú construiste una vida de mentiras. Yo solo estoy limpiando los escombros. Pero, Sofía, no hay peros. Lo interrumpí. Se acabó. Acepta las consecuencias de tus acciones como el adulto que se supone que eres. Y no vuelvas a llamarme. Colgué y bloqueé su número. Luego bloqueé su correo electrónico, sus redes sociales, cada posible vía de contacto. Necesitaba cortarlo completamente de mi vida, como se corta un tumor maligno. Esa noche dormí en la cama por primera vez en semanas, sin la ansiedad que me había estado consumiendo. No fue un sueño pacífico, pero fue un comienzo. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de procedimientos legales, reuniones con abogados y declaraciones interminables. El caso había atraído cierta atención mediática porque las sumas de dinero involucradas eran considerables y la historia de una esposa traicionada que se vengó de manera tan contundente resultaba irresistible para los periodistas. Mi abogada me aconsejó que no hablara con la prensa y seguí su consejo al pie de la letra. No necesitaba convertir mi dolor en un espectáculo para el entretenimiento de extraños. El proceso legal avanzaba más rápido de lo que había anticipado. Los fiscales tenían evidencia sólida de fraude y malversación de fondos. Las empresas fantasma que él había creado para desviar dinero eran tan obviamente fraudulentas que no había manera de defenderlas. Los abogados de mi esposo intentaron negociar un acuerdo, pero los fiscales no estaban interesados. Este era un caso que querían ganar y lo ganarían. Una tarde, mientras revisaba más documentos en casa, recibí la visita inesperada de alguien. Abrí la puerta y me encontré con una mujer mayor de aspecto distinguido que me miraba con ojos compasivos. «Usted debe ser Sofía», dijo con voz suave. «Soy la madre de Valentina». Me preguntaba si podríamos hablar. La invité a pasar más por cortesía que por deseo de conversar. Le ofrecí café y nos sentamos en la sala, esa misma sala, donde tantas veces había esperado a mi esposo mientras él inventaba excusas de por qué llegaba tarde. «Vine a pedirle que retire los cargos contra mi hija», comenzó la mujer con las manos entrelazadas sobre su regazo. «Sé que cometió un error terrible. Sé que lo que hizo está mal. Pero ella es muy joven. No entendía en qué se estaba metiendo. Él la manipuló. Le prometió un futuro. Ella realmente creía que ustedes estaban separados». La miré tratando de encontrar compasión en mi corazón, pero encontrando solo vacío. «Su hija es una adulta», respondí cuidando mi tono para no sonar cruel. «Tomó decisiones. Malas decisiones, pero decisiones al fin. No puedo protegerla de las consecuencias, pero su vida quedará arruinada.
insistió la mujer con lágrimas formándose en sus ojos. Un récord criminal. No podrá encontrar trabajo. No podrá tener una vida normal. Por favor, se lo suplico como madre. Tenga misericordia. Cerré mis ojos por un momento. Parte de mí entendía su dolor. Era una madre, tratando de proteger a su hija como cualquier madre haría. Pero otra parte más fuerte recordaba las fotografías de ellos juntos, recordaba cada mentira, cada traición, cada centavo robado. Hablé con su hija. Dije finalmente. Dígale que coopere completamente con los fiscales, que testifique contra él, que proporcione toda la información que tenga. Si hace eso, si demuestra verdadero arrepentimiento y ayuda a cerrar este caso, entonces tal vez pueda considerar hablar con los fiscales sobre reducir los cargos en su contra. La mujer me miró con esperanza renovada. ¿Lo haría? Preguntó casi sin aliento. Consideraría eso. No prometo nada, aclaré. Solo digo que lo consideraré si ella cumple su parte. Pero él pagará el precio completo por lo que hizo. No hay negociación en eso. La madre de Valentina se fue poco después, agradeciendo profusamente mi disposición a al menos escuchar. Cuando cerré la puerta, me apoyé contra ella sintiendo el peso de las decisiones que estaba tomando. No era fácil tener tanto poder sobre las vidas de otras personas, pero tampoco había sido fácil descubrir que tu vida entera era una mentira. Días después, mi abogada me llamó con noticias. Valentina había aceptado un acuerdo. Testificaría contra tu exesposo a cambio de cargos reducidos. Ha proporcionado información adicional sobre cuentas que ni siquiera sabíamos que existían. Documentos que él le había pedido firmar. Correos electrónicos comprometedores. Básicamente le está entregando todo en bandeja de plata a los fiscales. Bien, respondí sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Que lo haga. El juicio estaba programado para dentro de 2 meses. En el tiempo intermedio, mi vida comenzó lentamente a tomar forma nuevamente. Empecé a salir de la casa, a reconectar con amistades que había descuidado durante mi matrimonio. Me di cuenta de cuánto me había aislado, de cuánto había dejado que mi vida girara únicamente en torno a él. Mis amigas me recibieron con los brazos abiertos. Algunas admitieron que habían tenido sospechas, pero no sabían cómo decírmelo sin arriesgarse a perder mi amistad. Una de ellas, llamada Ana, me confesó que había visto a mi esposo con Valentina meses antes, pero cuando intentó mencionarlo, yo había defendido a mi esposo tan fervientemente que ella decidió no insistir. No estoy enojada contigo, le dije cuando me contó esto. Yo hubiera hecho lo mismo en tu lugar. Todos queremos creer lo mejor de las personas que amamos. A veces esa ceguera es la única manera de sobrevivir. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca tuve tiempo porque estaba muy ocupada siendo la esposa perfecta. Descubrí que tenía cierto talento para los paisajes. Había algo terapéutico en mezclar colores, en crear algo hermoso de la nada. Cada pincelada era una forma de procesar mi dolor, de transformarlo en algo tangible. Una noche, mientras pintaba en mi nuevo estudio, un cuarto que antes había sido su oficina, recibí otra llamada. Esta vez era del detective que había llevado el caso. Señora Mendoza. Su voz sonaba seria. Pensé que debía informarle personalmente. Su exesposo intentó huir del país esta tarde. Lo detuvieron en el aeropuerto, tratando de abordar un vuelo a un país sin tratado de extradición. Esto complica las cosas legalmente, pero también fortalece el caso en su contra. Demuestra conciencia de culpa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Hasta el final seguía siendo un cobarde, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Gracias por informarme, logré decir. Hay algo más, continuó el detective. Cuando lo arrestaron, llevaba consigo documentos que sugieren que hay más víctimas, otras inversiones fraudulentas que involucran a más personas. Esto se ha convertido en algo mucho más grande de lo que pensábamos inicialmente. Su caso fue solo la punta del iceberg. Respiré profundo procesando esta información. Así que no era solo yo. Había otras personas cuyas vidas había arruinado en su búsqueda de dinero fácil. De alguna manera eso hacía todo peor y mejor al mismo tiempo. Peor porque más personas habían sufrido. Mejor porque significaba que mi decisión de denunciarlo había evitado que siguiera haciendo daño. El día del juicio llegó con un cielo gris amenazando lluvia. Me vestí con cuidado eligiendo un traje simple pero elegante. Quería verme fuerte, profesional, inquebrantable. Mi abogada me encontró en las escaleras del juzgado. ¿Estás lista?, me preguntó. Tan lista como puedo estar, respondí. La sala del tribunal se llenó rápidamente. Periodistas, curiosos,
algunas de las otras víctimas que habían sido identificadas. Y al frente, esposado y vestido con el uniforme carcelario, estaba él, mi ex esposo. Se veía demacrado. Había perdido peso y tenía ojeras profundas. Cuando nuestras miradas se encontraron por un momento, vi algo en sus ojos. No arrepentimiento exactamente, sino la comprensión tardía de que había perdido algo valioso. Pero era demasiado tarde para eso. El juicio duró 3 días. Escuché testimonios de expertos financieros que explicaban en detalle el esquema de fraude. Escuché a Valentina testificar con voz temblorosa sobre cómo él la había manipulado para que participara en el esquema. Escuché a otras víctimas contar sus historias de cómo habían confiado en él y cómo los había traicionado. Y finalmente, cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con la cabeza en alto. El fiscal me guió a través de mi testimonio. Describí nuestro matrimonio, cómo había heredado dinero de mis padres, cómo lo había puesto a nombre de ambos, confiando en que estábamos construyendo un futuro juntos, cómo descubrí la infidelidad, cómo el investigador reveló el fraude. Cada palabra era un clavo más en su ataúd metafórico. El abogado defensor intentó desacreditarme sugiriendo que yo estaba actuando por despecho y no por justicia. Pero los números no mentían. Los documentos no mentían. Las transferencias bancarias, las empresas fantasma, las cuentas offshore, todo estaba ahí documentado e innegable. Cuando bajé del estrado me sentí más ligera, como si al contar mi historia públicamente hubiera liberado un peso que había estado cargando durante meses. El veredicto llegó más rápido de lo esperado. El jurado deliberó solo 4 horas antes de regresar a la sala. Me senté en mi lugar con las manos entrelazadas sobre mi regazo, mientras el juez leía la decisión. Culpable en todos los cargos. Las palabras resonaron en la sala, seguidas de murmullos y susurros. Miré hacia donde estaba él y lo vi desmoronarse, literalmente doblarse sobre sí mismo, como si las palabras fueran golpes físicos. Sus abogados intentaron consolarlo, pero él los apartó. La sentencia vino 2 semanas después. 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 7. Además, debía pagar restitución a todas sus víctimas, lo cual significaba que cualquier activo que tuviera o pudiera tener en el futuro sería embargado. Valentina recibió 2 años de prisión, con la mayor parte de su sentencia suspendida debido a su cooperación. Tendría libertad condicional y servicio comunitario, pero al menos no pasaría años tras las rejas. Cuando salí del juzgado ese último día, los periodistas me rodearon con sus micrófonos y cámaras. Mi abogada había preparado una breve declaración que leí con voz firme. Hoy se hizo justicia, no solo para mí, sino para todas las víctimas de fraude y traición. Espero que mi historia sirva como recordatorio de que está bien defenderse, está bien exigir lo que es justo, está bien negarse a ser invisible. A todas las mujeres y hombres que han sido traicionados, les digo esto: su dolor es válido, su rabia es justificada, y su fortaleza es mayor de lo que creen. No permitan que nadie les haga sentir que son menos de lo que son. No permitan que nadie robe no solo su dinero, sino su dignidad y su paz. Las preguntas de los reporteros continuaron, pero yo simplemente sonreí y me alejé con mi abogada a mi lado. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo de mi vida, sino de mí misma. Comencé terapia para procesar no solo la traición, sino años de haber ignorado mi propia voz. Descubrí que había estado tan ocupada, siendo lo que otros esperaban de mí, que había olvidado quién era yo realmente. Mi terapeuta, una mujer sabia con décadas de experiencia, me ayudó a entender que la traición de mi esposo, aunque dolorosa, había sido también una forma extraña de liberación. Me había forzado a ver mi vida con claridad, a dejar de aceptar las migajas de amor y respeto que me ofrecían. Me había forzado a valorarme a mí misma. Empecé a invertir en mi propio futuro, no solo financieramente, sino emocionalmente. Tomé ese curso de administración de negocios que siempre había querido hacer. Comencé a involucrarme en organizaciones que ayudaban a víctimas de fraude financiero, compartiendo mi historia para ayudar a otros a evitar caer en situaciones similares. Convertí mi dolor en propósito. Una tarde, casi un año después del juicio, estaba en mi estudio terminando una pintura cuando recibí una carta. El remitente era la prisión donde él estaba cumpliendo su sentencia. Por un momento consideré tirarla sin abrir, pero la curiosidad pudo más. La carta era breve. No pedía perdón, porque según escribió sabía que no lo merecía. No trataba de justificar sus acciones, porque sabía que no había justificación. Simplemente quería que supiera que finalmente entendía el daño que había causado.
que las noches en su celda las pasaba recordando no el dinero o los planes o las mentiras, sino los momentos reales que habíamos compartido. Las mañanas de domingo desayunando juntos, las risas que alguna vez fueron genuinas, la mujer que había lastimado y que nunca había realmente valorado hasta que era demasiado tarde. La carta terminaba diciendo que esperaba que yo hubiera encontrado paz y felicidad, que merecía todo lo bueno que la vida pudiera ofrecerle, y que si en algún momento en el futuro distante ella podía encontrar en su corazón no el perdón, porque eso era mucho pedir, sino al menos la capacidad de seguir adelante sin el peso del odio, él estaría agradecido. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No sentía el perdón que él esperaba, pero tampoco sentía el odio que una vez había pensado que sentiría para siempre. Sentía indiferencia, y eso de alguna manera era más poderoso. Significaba que había seguido adelante de verdad. 2 años después del día en que lo confronté en ese apartamento, mi vida era irreconocible, de la mejor manera posible. Había convertido mi amor por la pintura en un pequeño negocio vendiendo mis obras en galerías locales. Había escrito un libro sobre mi experiencia que se había convertido en un éxito inesperado, ayudando a miles de personas a encontrar la fuerza para enfrentar sus propias situaciones de abuso financiero o emocional. Había usado parte de mi herencia recuperada para crear una fundación que ofrecía asesoría legal gratuita a víctimas de fraude financiero. Conocí a alguien nuevo. No estaba buscando amor, pero apareció de todas formas como suelen hacer las mejores cosas. Un hombre amable que me miraba como si yo fuera visible, que valoraba mi opinión, que celebraba mis éxitos en lugar de sentirse amenazado por ellos, que entendía que mi pasado era parte de mí, pero no me definía. Tomamos las cosas lentamente, ambos cuidadosos con nuestros corazones, pero dispuestos a arriesgarnos nuevamente. Una mañana mientras desayunábamos en mi terraza, él me preguntó en qué pensaba. Le conté sobre el día en que todo cambió, sobre la decisión de confrontar a mi exesposo, sobre el miedo y la determinación que sentí. Me preguntó si me arrepentía de algo. Pensé cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de haberlo denunciado, dije finalmente. No me arrepiento de haber peleado por lo que era mío, pero me arrepiento de haber esperado tanto. Me arrepiento de todos esos años en los que ignoré mi intuición. Me arrepiento de haberme hecho tan pequeña para que él pudiera sentirse grande. Él tomó mi mano, pero todo eso te trajo hasta aquí, dijo suavemente, hasta este momento. Y mira todo lo que has construido. Mira en quién te has convertido. Tenía razón. Había construido algo hermoso de las cenizas de mi matrimonio fallido. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Había aprendido que ser invisible era una elección y yo había elegido finalmente ser vista. Mi historia se compartió ampliamente. Aparecí en programas de televisión, en podcasts, en conferencias. Cada vez que contaba mi historia, veía rostros en la audiencia que se iluminaban con reconocimiento. Otras personas atrapadas en situaciones similares que necesitaban escuchar que estaba bien defenderse, que estaba bien priorizar su propio bienestar, que el amor propio no era egoísmo sino supervivencia. Recibí miles de mensajes de personas que mi historia había inspirado. Mujeres que finalmente habían encontrado el coraje para dejar relaciones abusivas, hombres que habían denunciado fraudes en sus trabajos, personas que simplemente necesitaban escuchar que su dolor importaba y que merecían mejor. Cada mensaje era un recordatorio de por qué había elegido hacer público mi dolor. 5 años después del día que cambió mi vida, me encontraba de pie en la misma ciudad, pero en un lugar completamente diferente. Estaba dando una charla en una conferencia sobre empoderamiento financiero y emocional. La sala estaba llena de cientos de personas, todas ahí para escuchar historias de supervivencia y transformación. Mientras esperaba mi turno para hablar, pensé en la Sofía que había sido, la mujer invisible que aceptaba migajas y llamaba a eso amor. La mujer que había puesto las necesidades de todos por encima de las suyas propias. La mujer que había tenido tanto miedo de estar sola, que había tolerado ser tratada como si no importara. Esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte. Alguien que sabía su valor. Alguien que había aprendido que la peor soledad no era estar físicamente sola, sino estar con alguien que te hacía sentir invisible. Subí al escenario y miré a la audiencia. Vi rostros de todas las edades, géneros y antecedentes. Todos unidos por la experiencia compartida del dolor y la esperanza de la transformación. Comencé a hablar contando mi historia una vez más, pero esta vez con una perspectiva que solo el tiempo y la sanación podían dar. Hablé sobre la traición, sí,
pero también sobre el descubrimiento. Sobre cómo perder todo lo que pensaba que era mi vida me había dado la oportunidad de construir algo mejor, algo real, algo mío. No les estoy diciendo que la traición sea un regalo, dije mientras me acercaba al final de mi charla. El dolor es real, la pérdida es real. Las noches de insomnio preguntándote qué hiciste mal son reales. Pero lo que también es real es tu capacidad de sobrevivir, tu capacidad de reconstruir, tu capacidad de convertir tu historia de víctima en una historia de supervivencia y luego de victoria. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Si hay algo que quiero que se lleven hoy es esto: ustedes no son invisibles. Sus voces importan, su dolor importa, su felicidad importa. Y si alguien en su vida los hace sentir menos que valiosos, entonces esa persona no merece un lugar en su vida. Tienen derecho a defenderse, tienen derecho a exigir respeto, tienen derecho a decir no más. La audiencia se puso de pie en un aplauso atronador. Vi lágrimas en muchos rostros, vi determinación en otros, y supe que mi mensaje había llegado. Después de la charla, varias personas se acercaron para compartir sus propias historias. Cada una era diferente en sus detalles, pero similar en su esencia. Personas que habían sido heridas, traicionadas, subestimadas, pero que estaban encontrando su camino de regreso a sí mismas. Una mujer joven se acercó al final. Tenía los ojos rojos de llorar, pero una sonrisa determinada en su rostro. Gracias, me dijo simplemente. Llevo 3 años en una relación donde me siento invisible. Pensaba que era normal. Pensaba que así era el amor. Pero escuchándote hoy me di cuenta de que merezco mejor. Voy a irme. Tengo miedo, pero voy a hacerlo. La abracé, sintiendo su determinación y su miedo. Vas a estar bien, le susurré. Va a ser difícil, pero vas a estar bien. Y vas a mirar atrás un día y agradecer haber tenido el coraje de elegirte a ti misma. Ella asintió secándose las lágrimas y se alejó con los hombros más rectos, con la cabeza más alta. Esa noche en mi hotel, escribí en mi diario algo que había estado pensando durante mucho tiempo. La mejor venganza no fue congelar sus cuentas bancarias o verlo ir a prisión, aunque eso trajo justicia. La mejor venganza fue convertirme en la persona que siempre debí ser. Fue recuperar mi voz, fue aprender a valorarme, fue construir una vida tan plena y significativa que su traición se convirtió en solo un capítulo en mi historia, no en toda la historia. Cerré el diario y miré por la ventana hacia la ciudad iluminada abajo. En algún lugar ahí afuera había personas pasando por lo que yo había pasado, sintiéndose invisibles, sintiéndose atrapadas, sintiéndose como si no tuvieran opciones. Y esperaba que de alguna manera mi historia llegara a ellos, que les mostrara que siempre hay opciones, que siempre hay un camino adelante, que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismos. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi pareja. ¿Cómo estuvo la charla? Escribió: estoy orgulloso de ti. Sonreí mientras respondía: fue perfecta. Nos vemos mañana. Te amo. Y era verdad. Todo era perfecto. No en el sentido de que no había problemas o desafíos, sino en el sentido de que finalmente estaba viviendo una vida auténtica. Una vida donde era vista, valorada, amada de verdad. Una vida que había construido yo misma, de las ruinas de lo que pensé que era mi final, pero que resultó ser mi comienzo. Esta es mi historia. La historia de cómo el peor día de mi vida se convirtió en el primero de mi nueva vida. La historia de cómo la invisibilidad forzada me enseñó a brillar. La historia de cómo la traición me mostró mi propia fuerza. Y si estás leyendo esto, si te sientes invisible, si sientes que tu dolor no importa, si sientes que estás atrapado en una vida que no elegiste, quiero que sepas esto: eres más fuerte de lo que crees. Mereces más de lo que estás recibiendo. Y tienes el poder de cambiar tu historia. No será fácil. Habrá días oscuros, habrá momentos de duda, pero del otro lado de ese miedo, del otro lado de esa incomodidad, del otro lado de esa decisión difícil, te espera una versión de ti mismo que ni siquiera sabías que existía. Una versión más fuerte, más sabia, más completa. Yo la encontré. Y tú también puedes. Si mi historia te resonó, si te hizo sentir algo, si te dio, aunque sea una chispa de esperanza o determinación, entonces compártela. Deja un comentario contándome tu historia, porque todos necesitamos saber que no estamos solos, que otros han caminado por caminos difíciles y han salido del otro lado, no solo sobreviviendo, sino floreciendo. Tu historia importa, tu voz importa, tú importas. Y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir invisible de nuevo. Esta es mi promesa para ti y para mí misma.
Seguiré usando mi voz, seguiré contando mi historia. Seguiré recordándome a mí misma y a cualquiera que lo necesite escuchar que somos más que nuestras peores experiencias. Somos lo que elegimos construir después. Y yo elegí construir algo hermoso, algo fuerte, algo real. Elegí construirme a mí misma de nuevo, y esa elección hizo toda la diferencia.